sobrediagnóstico del TDAH, por ejemplo, ¿no? Pero es que no es así. El TDAH no está sobrediagnosticado, está infradiagnosticado, Borja. Esto es un tema que todavía, bueno, en los que nos dedicamos a esto lo luchamos continuamente. El TDAH no es un trastorno sobrediagnosticado. Vamos a ver. Esto sí, aquí nos tenemos que parar un poco. Mira, en medicina, cualquier enfermedad, cualquier trastorno, cuando se establecen sus bases diagnósticas, sus criterios diagnósticos y su consenso internacional para ser diagnosticado, va a haber durante una serie de años, de décadas posteriores, un aumento de la incidencia diagnóstica, es decir, del número de casos nuevos diagnosticados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, lógicamente, se van a diagnosticar los casos que desde ahí en adelante están surgiendo, pero también todos los anteriores que no se habían diagnosticado durante décadas previas. Por ejemplo, vamos a salirnos un poco del TDAH y nos vamos a algo que está ahora muy en la calle, ¿no? La celiaquía o la intolerancia a la lactosa. Es que ahora todo el mundo es celíaco, ¿no? Vamos a ver, es que durante décadas lo de la celiaquía es que prácticamente ni se conocía, ni se hacían pruebas. Ahora la celiaquía se ha convertido casi en una prueba casi de rigor en cualquier analítica más o menos sencilla, en cualquier adolescente o niño o adulto que tenga leves síntomas digestivos. Uh-huh. Entonces se diagnostican. Entonces, es que ahora todo el mundo es celíaco y antes no había celíacos. No, antes había celíacos no diagnosticados y hoy hay celíacos diagnosticados. Bueno, esto mismo pasa con el TDAH. El TDAH es un trastorno infradiagnosticado realmente en la población. ¿Por suerte se va diagnosticando más? Sí. ¿Se ha diagnosticado mucho en poco tiempo? Sí. ¿Que a veces se diagnostica en niños que no lo son? También. ¿Que a veces padres, profesores, profesionales y niños buscan en el diagnóstico una justificación y una excusa de algo que no es TDAH? Claro, a eso iba. ¿No crees que el TDAH se usa muchas veces como justificación de conductas? Pues que a lo mejor, por ejemplo, hablábamos con el neuropediatra el otro día, un problema familiar, un niño más irritable temporalmente que acaba en un diagnóstico de TDAH y que acaba en el neuropediatra o en el psiquiatra. Sí, o sea, a veces ocurre, pero ahí está también nuestra labor. Un diagnóstico conductual, un diagnóstico clínico, ¿no? No se puede medir la glucosa como la diabetes. Claro. Es que aquí tenemos, una de las cosas que tenemos que ser muy claros, Borja, es que yo creo que en general en toda la medicina, pero por lo menos en la psiquiatría y más en la psiquiatría infantil o infanto-juvenil, los diagnósticos no pueden ser transversales. El diagnóstico no se pretende que sea aquí pon diagnóstico, etiqueto y ya para... No, sino que al revés. Los diagnósticos tienen que ser longitudinales. ¿Qué quiere decir eso para los que nos escuchan? Que los diagnósticos tienen que ser, se les tiene que dar una continuación y un seguimiento en el tiempo. El etiquetar a un niño, que todavía, como hemos hablado ya en varias ocasiones hoy, el cerebro está en pleno cambio, está en construcción, está en desarrollo, etiquetarlo hoy cuando no sabemos si la propia construcción va a hacer que lo que hoy tiene mañana ya no, porque se ha mejorado por sí mismo, por esa maduración cerebral. Entonces ahí tenemos que ser muy conservadores. Por eso nunca tenemos que hacer diagnósticos ni precoces, ni anticipados, ni rápidos, sino esperar, darle seguimiento y hacer, más que diagnósticos definitivos, juicios clínicos provisionales o de trabajo, que también le llamo yo. ¿Por qué de trabajo? Porque, oye, tú puedes a lo mejor en un momento dado a un niño ayudarle con una medicación estimulante para un posible TDAH o para una posible sintomatología TDAH que a lo mejor en un momento dado de su vida, por X razones, le está generando más dificultades o más disfuncionalidad, porque tiene además otros elementos en su vida añadidos. Pero ese niño a lo mejor cuando se equilibre en otros aspectos de su vida, esa sintomatología no desaparece, pero a lo mejor se compensa y por tanto le puede retirar el medicamento. Entonces, no todo es blanco o negro, ¿vale? Es decir, no todo es TDAH 100% o TDAH 0%, sino que hay muchos niños, como en cualquier otra enfermedad o trastorno, que se mueven en el espectro clínico de un posible TDAH y a lo largo de la vida pueden ir compensando con muchas dificultades, con muchas consecuencias negativas, pero bueno, lo van compensando y también por ser un trastorno del neurodesarrollo, el propio avance, la propia madurez suele ser un factor de protección frente a ese trastorno y frente a esos síntomas, pero en otros casos no. Y entonces ahí es donde tenemos que darle seguimiento y evolución a esos niños y sobre todo una cosa muy importante, que no se pierdan esos niños entre la etapa adulta, o sea, entre la etapa infantil y adolescente y luego la etapa adulta, que eso es lo que nos ocurre en este país. Que se cree se piensa todavía que el TDAH es un diagnóstico solo para niños.
Y eso es No existe el TDAH de adultos, por ¿no? supuesto, O sea, que es el mismo que el de niños, de Mm. hecho. Es la continuación. que creo que ahí sí realmente menos adultos son los que buscan ayuda por ese problema, ¿no? Muchas veces. Sí, aunque cada vez más, por suerte. Aunque cada vez más, porque, mira, esto es muy frecuente y nos pasa a todos los que nos dedicamos a esto, que muchos padres de niños de nuestra consulta nos acaban solicitando cita para ellos. Porque dicen, es que yo veo a mi hijo y es que me estoy viendo a mí cuando tenía 13, 14, 15 años. Pero hoy, que no estoy igual que cuando tenía 14, 15 años, me siguen pasando cosas que no son normales. Entonces tú empiezas a hacer una historia médica, haces una exploración retrospectiva en el tiempo y efectivamente ves longitudinalmente, como te decía antes, una evolución de un TDAH que en la infancia o en la adolescencia pues tocó su punto más álgido a nivel de síntomas y de disfuncionalidad, pero que conforme ha ido creciendo, pues ese hombre ha ido o esa mujer ha ido compensando, insisto, con muchas dificultades y con muchos factores de riesgo comórbidos, pero ha ido compensando. Y al final hoy, pues bueno, pues ahí van, y muchos con mucho éxito, pero ahí van. Ese adulto que hoy podría ser un adulto con TDAH, ¿cómo vamos a hacer un esfuerzo imaginativo? ¿Cómo podría haber cambiado su vida si con 8 años se diagnostica correctamente de TDAH? Mira, te voy a responder con un estudio clínico que ha habido en Estados Unidos varios, pero aquí en España, para no irnos tan lejos, que se hizo en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, muy interesante sobre la población reclusa de nuestro país. Se hizo en varones entre los 18 y creo que eran los 50 y tantos años, y para que te hagas una idea, Borja, casi el 70 y tantos al 80 y tantos % de los reclusos a los que se les sometieron a pruebas de TDAH dieron positivo para síntomas compatibles con un TDAH. Es decir, un TDAH, ya sea en la infancia o en la adolescencia, es en potencia una persona que puede convertirse en una dificultad para sí mismo muy alta, muy grande. Las consecuencias legales, judiciales, económicas, familiares, sociales, de salud del TDAH son tremendas. Tremendas. ¿Un TDAH tiene mayor riesgo de delinquir? 100%. Mayor riesgo de delinquir, mayor riesgo de divorciarse, mayor riesgo de cambiar de trabajo 200 millones de veces, mayor riesgo de depresión, mayor riesgo de uso de sustancias, mayor riesgo de accidentes de tráfico. O sea, no quiero que todo el mundo que nos esté escuchando piense que todos los TDAH van a acabar así, no. Muchísimo menos, obviamente, sino que el riesgo está ahí, y eso es la ciencia, no lo dice Carlos Sánchez, lo dice la ciencia, lo dice la evidencia científica de muchos años y de miles de estudios y de metaanálisis científicos. Entonces, cuanto antes cojamos ese TDAH, si es que existe, y se diagnostique y se trate correctamente, lógicamente el riesgo de todo esto que hemos comentado va a disminuir. No solo farmacológicamente, por supuesto. Hablamos de conductualmente, hablamos de todas las piedras que hay que poner en el tratamiento de un TDAH. Pero la base del tratamiento del TDAH, la base es un tratamiento farmacológico, en la mayoría de los casos, ¿vale? Sobre todo cuando todavía cogemos niños en etapa infanto-juvenil. En los adultos también, pero es cierto que, bueno, esas compensaciones que ese adulto ha ido creando a lo largo de su vida, pues muchas veces ya son a veces un elemento no suficiente, pero bueno, sí necesario para que ya se pueda gestionar su vida de otra forma. Esos fármacos que son estimulantes, hemos hablado a veces en el canal de ellos, ¿se pueden retirar más adelante? Pues dependerá. Se pueden retirar. Otra cosa es que habrá que elegir bien el momento y las circunstancias de ese adulto para hacerlo. Porque, a ver, lógicamente, Borja, por ejemplo, un adulto con TDAH que está, por ejemplo, y te digo yo, pues exponiéndose a una oposición de 3-4 años para cualquier tipo de trabajo público, ¿no? Pues está en un requerimiento cognitivo de memoria, de atención, de aplicación, de planificación, de organización tremendo. Si esa misma persona, por ejemplo, años antes o meses antes ha estado dedicándose, no sé, pues por ejemplo a un trabajo, vamos a llamar, más físico, ¿no? Que digamos cognitivo o académico, pues a lo mejor ese TDAH, la disfuncionalidad que le va a generar es menor. También dependiendo, insisto, de qué tipo de TDAH, de qué sintomatología haya, porque es que no, sí, es muy amplio. Es como hablar de cáncer. Sí, efectivamente. Hay muchos tipos de cáncer, ¿no? Vale.